Gracias. Padre, tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú nos creaste, nos has llamado a la vida y a la vida eterna. Cada uno de nosotros ha sido llamado. Gracias por eso. No nos llamaste para dejarnos tirados. No nos has llamado para que digamos que no tenemos un Dios que tiene interés en nosotros, y para que los demás que no te conocen se burlen, se mofen o nos pongan en contradicción. Porque tú te revelas a tus hijos, les guías, y esa es la promesa. Porque tu espíritu está dentro de cada uno de nosotros, y que el propósito eterno por el cual tú nos has llamado sea revelado, sea manifestado paso a paso en nuestro caminar, y podamos mirar, Señor, al futuro sabiendo que estamos caminando con tus huellas y dejando tu propósito. No permitas que nuestra vida sea una vida inútil, simplemente pensando en el sí mismo, sino que ayúdanos a que cada uno con nuestra vida podamos inspirar a otros a que te sigan, porque siguiéndote van a tener, Señor, una mejor vida, y ese es el propósito. Gracias, Padre nuestro, bienvenido a este lugar, sea tu presencia aquí con nosotros. Vamos a aprender de tu palabra, de tu revelación, para conocernos mejor a nosotros, nuestro papel, nuestra identidad como creyentes, y sobre todo para conocerte a ti y amarte más y seguirte más y tener más herramientas, Padre, para experimentar la fe en la medida, en la dimensión sobrenatural que tú has dejado, Señor, ya establecida en tu palabra, que ahora, Señor, vamos a leer y a escudriñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén. Libro de la carta de los Filipenses. Íbamos en el capítulo 2, versículo 12, si no estoy mal habíamos quedado. 18. Entonces sí estaba mal. Ya vamos a empezar el 18, cierra. O 19. 19. Bien. Recapitulación. Esta carta a los Filipenses venía con una salutación, es decir, con un saludo de reconocimiento a la fe de los filipenses, también un llamado de atención, una exhortación que él acaba de manifestar, sobre todo en la unidad de espíritu que hablábamos la vez pasada. Explicamos qué es la unidad de espíritu, como una iglesia caminando en unidad de espíritu es una iglesia que por ende va a tener respuesta a las oraciones. Cuando no hay en un grupo, iglesia, asamblea, cuando no hay unidad de espíritu, no hay respuesta. Una iglesia dividida es una iglesia donde Dios no habla. Una casa dividida, Dios no habla. Si marido y mujer no están unidos en espíritu, Dios no habla. Porque igual que la iglesia, digámoslo así, la iglesia compuesta por todos los creyentes, cada casa es una iglesia. Y en esa iglesia hay un sacerdote que es el esposo. Y si el esposo no está de cara a Dios, o el hombre de la casa no está de cara a Dios, entonces Dios en esa iglesia no habla. Si el marido le está pidiendo una cosa y la mujer le está pidiendo otra cosa, Dios no habla. Si yo no tengo esposo o esposa y estoy en mi casa, entonces en ese núcleo o iglesia familiar, estamos hablando donde idealmente todos seamos creyentes, si yo no honro a mis padres, Dios no habla, porque no hay unidad de espíritu. Entonces la unidad de espíritu es necesaria para que como pequeña, grande, mediana comunidad, familia o núcleo familiar, hablando de las parejas, es necesaria la unidad de espíritu. Entonces el apóstol Pablo incluso habla de la unidad de espíritu y utiliza un símil
muy bonito, muy interesante, que es un regalo que Él nos entrega de su propia revelación de Cristo. Y es un pilar o un himno cristológico, que es cuando habla de la kenosis de Jesús, la kenosis de Dios, cómo Él se hace hombre, cómo se apoca, cómo se despoja de esa capacidad de Dios, de esa, dicen en las traducciones, llegamos a la conclusión, pongámoslo como forma, porque habían muchas traducciones y decían algo diferente, cómo Él se hace a semejanza de hombre, siendo forma de Dios. Y de esa manera nosotros como iglesia también tenemos que humillarnos, vaciarnos de nosotros para dejar que Dios entre en nosotros, y como comunidad tenemos que estar unidos, así como Cristo siempre actuó unido al Padre y aún así se negó y se humilló, hablando de la entrega que debemos de tener nosotros para con nosotros, para con los hermanos, bien sean de la iglesia o de afuera, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo estaba exhortando a eso, y también estaba como hablando un poco sobre la salvación, sobre el morir para él como ganancia, y el vivir también era ganancia para él porque muchos se iban a convertir. Entonces es esa esperanza a la que todos estamos llamados y que todos experimentamos en algún momento. Y esto es muy normal que lo sintamos, aunque cuando lo vivimos de manera, digámoslo así, desmedida, puede ser una tentación, y es que nos queramos ir de este mundo. ¿A quién no le ha pasado que teniendo un encuentro fuerte con el Señor o una experiencia de Cristo muy fuerte, no quiere dejar este mundo para tener un encuentro con el Señor ya? Es muy normal encontrar o tener ese tipo de pensamientos en el que nosotros decimos, Dios, yo ya no quiero vivir más acá, yo no estoy identificado con las cosas de acá, no me interesa vivir más, ya como que las cosas de acá no me llaman tanto la atención, no me seducen tanto. Y si bien es normal pensar eso cuando has tenido una experiencia fuerte con el Señor, porque quieres más de Él y sabes que en este mundo a Él no lo tienen mucho en cuenta, entonces tú te quieres ir. Pero eso también puede ser como un arma de doble filo, porque también puede ser utilizado como una tentación del alma, en la que yo voy a estar evadiendo la responsabilidad del propósito y el plan que Dios tiene conmigo acá en este mundo. Y entonces, por la emoción de querer estar con Él, puedo estar incluso siendo desobediente. Y miren la actitud que tuvo Cristo, que siendo Dios mismo se humilló a lo sumo, y en Getsemaní Él hace una oración muy bonita, que es la oración de Señor, ¿recuerdan? Pasa de mí esta copa. Pasa de mí este cáliz, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad. Entonces esa es la misma expresión del apóstol Pablo. Para mí, morir es Cristo, pero vivir también es ganancia para ustedes. Porque si estoy aquí con ustedes, muchos se van a convertir y el Señor va a hacer cosas. Entonces ahí entra una dualidad. Y prefiere vivir por ganancia de los que le van a escuchar. Entonces, incluso pospone unos intereses que él tiene, un anhelo del Espíritu, que es encontrarse con su Creador por el amor hacia los demás. Y lo apedreaban y se enojaban y no le hacían y no le entendían, o a veces algunos le decían o le falseaban las palabras que él mismo les decía dentro de las iglesias, y a él le tocaba exhortarlos y regañarlos todo el tiempo y llamarlos como al arrepentimiento, y pese así él prefería estar con ellos. Eso como el amor a la misión apostólica. Entonces, ya como haciendo esa breve síntesis, vamos al versículo 19 del capítulo 2. Espero en el Señor Jesús poder enviaros pronto a Timoteo. Recuerden que al principio, cuando empezamos Filipenses, hablábamos que fue en Hechos de los Apóstoles cuando se nos narra que el apóstol Pablo junto a Timoteo llegaron a Filipos, en Macedonia, como una ciudad principal antes de llegar a Roma, como una colonia muy boyante de los romanos, donde ellos se sentían muy bien por esa ciudadanía que tenían, o esa especie de ciudadanía categoría B. Dice, este Timoteo ya, según lo que leemos en las diferentes cartas, ya había visitado, no solamente desde que fue con Pablo, sino ya otras veces había visitado a los filipenses. Mientras Pablo estaba en otras correrías, Timoteo era enviado a diferentes iglesias a predicar y a, digámoslo así, como a sellar iglesias. A sellar me refiero como a consolidarlas. Y dice,
a fin de que yo también cobre ánimo conociendo vuestra situación. Era una manera de mandar un mensajero, un emisario, que iba a estar con ellos, iba a predicar a la iglesia de los filipenses, y que luego en la prisión en la que estaba Pablo, pues él iba a retornar y le iba a llevar las noticias de cómo estaba la atmósfera, el ambiente espiritual y la vida de fe y de caridad de los filipenses. Versículo 20. Porque a ningún otro tengo tan unido a mí que sinceramente se preocupe de vuestras cosas. Y no es que él no anduviese con muchas personas, porque el apóstol Pablo siempre andaba en grupos numerosos. Cuando uno lee las cartas de él y saluda a una cantidad de personas, saluda que a Plutarco, que a este otro que fue esclavo, y a la mujer de Lida, y a esta otra persona, y a una cantidad de nombres griegos que están en las cartas de cuando él se está despidiendo. Pero parece que tenía un especial vínculo emocional con Timoteo, precisamente por la claridad que Timoteo tenía de la misma predicación de Pablo de la gracia, y que no hablaba con temor pese a su juventud. Entonces él está hablando de esa afinidad, no que los otros no la tuvieran, sino que quería exaltar a Timoteo. Vosotros conocéis su probada fidelidad. Claro, ya los había visitado, estamos hablando de que ya unas 3 veces, y que como un hijo a su padre me sirvió en el evangelio. A este espero enviaros enseguida, que sepa el resultado de mi causa, y confío en el Señor que yo mismo podré ir pronto. Entonces el apóstol Pablo, pese a todas las capacidades, digámoslo así, por los dones que tenía del Espíritu, no sabía o no tenía muy claro siempre todo lo que iba a ocurrir. Él también estaba sujeto a la incertidumbre, pero ante la incertidumbre, ¿qué antepone él? ¿Qué virtud? La fe. Ante la incertidumbre, fe. No sé qué va a pasar, pero confío en el Señor de que va a ir pronto. Entonces, ante la incertidumbre, ¿qué hacemos nosotros los creyentes? Fe. Pero para poder tener fe tengo que alimentar esa fe. ¿Y esa fe cómo se alimenta? En la intimidad con Cristo. ¿Yo cómo voy a tener fe en Jesús si ni siquiera lo trato? Entonces nuestra fe se vuelve una fe como mecánica y circunstancial. Cuando yo no consolido una relación íntima con Dios, mi fe es circunstancial de aquel que sabe que Dios está por allá y que cuando yo tenga un problema puedo acceder a través de él por medio de la fe. Pero no es esta fe la que está aquí utilizando el apóstol Pablo. Aquí está utilizando la fe de aquel que conoce que Cristo quiere lo mejor para él y que está unido a su vocación y a los deseos de su corazón. Entonces no sé qué va a pasar, pero espero en Cristo. Y ciertamente esa espera que iba a tener el apóstol Pablo se cumplió, porque su causa fue juzgada y él lo soltaron de ese pretorio. Y pudo visitar nuevamente a los filipenses y enviar a Timoteo. Pero sabemos después lo que pasó con Pablo, ¿no? Que le cortaron la cabeza por allá en Roma ya al final. A este espero enviaros enseguida, que sepa el resultado de mi causa, y confío en el Señor que yo mismo podré ir pronto. Cosa que sí pasó. Verso 25. Entre tanto, he creído necesario enviaros a Epafrodito, nuestro hermano cooperador y camarada mío, vuestro enviado y ministro en mis necesidades. Ya nos están hablando algo de Epafrodito, solo se menciona en las escrituras aquí en este pasaje. Y este personaje era un filipense, que habían enviado a los filipenses, dentro de la comunidad habían elegido a alguien para que le enviara suministros al apóstol Pablo mientras estaba en el pretorio, mientras estaba ya como encarcelado. Él les llevaba cosas de parte de la iglesia. Dice: he creído necesario enviaros a Epafrodito, nuestro hermano cooperador y camarada mío, vuestro enviado y ministro en mis necesidades, pues que está suspirando por todos vosotros y está angustiado, porque sabe que ha llegado a noticia vuestra que estuvo enfermo. Es decir, el pobre llegó allá lleno de todos los souvenirs que le iban a llevar al apóstol Pablo,
comida, cartas, oraciones, recomendaciones, palabras de aliento. Y cuando estuvo allá con el apóstol, no sabemos qué enfermedad tuvo, pero parece que fue una enfermedad grave. Y dice él que por alguna razón se enteraron de en Filipos que él se había enfermado y estaban muy preocupados. Ahí uno ve como la unidad que tenían dentro de la iglesia. No es como ahora que uno no sabe qué le pasa al otro o qué le pasa al hermano, o se despreocupa, cada quien resuelva su propia vida. La iglesia, los problemas del otro eran mis problemas. Tus problemas son mis problemas. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Y en eso era que se reconocían los cristianos de antaño. Verso 27. Ciertamente que estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿A qué se refiere de no tener tristeza sobre tristeza? Primero, una, que el que me enviaron estuviera enfermo, y segundo, que no pudiera ir a verlos. Así pues, les envío más prestamente, para que, viéndole de nuevo, os alegréis y yo quede más tranquilo. Recibidle pues en el Señor con toda alegría y honrad a los que son como Él, que por el servicio de Cristo estuvo a la muerte, habiendo puesto en peligro su vida para suplir en mi servicio vuestra ausencia. Entonces, miren cómo el apóstol vindica la actividad de aquel que padece por Cristo. Y esto no nos debe extrañar porque es lo que de alguna manera nos va a ocurrir. Si tú eres seguidor de Jesucristo, si tú eres su discípulo, en alguna ocasión por él has de padecer, o vergüenza en este mundo que vivimos, o por otro lado persecución en tu propia familia, pues a qué secta se metió, porque se está volviendo así, porque ya ni siquiera dice mentiras cuando lo van a pasar al teléfono y se burlan de ti, porque está pagando impuestos, sí, porque está ganando menos. Bueno, no importa, la comisión del 15%, eso es lo normal acá, y para nosotros no es lo normal. Entonces te empiezan a descalificar por tu manera de comportar, y eso es padecer por Él, eso es padecer por Cristo, y es lo que está vindicando el apóstol. Capítulo 3, aquí sí va. Mientras él parecía, cuando uno está leyendo este texto, es como que parecía que el mismo apóstol Pablo estuviese un poco como pensando en terminar la carta, pero como que se acuerda, hay algo más que hay que decir, y el Espíritu comienza a revelar. Y aquí empieza, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Escribiros siempre lo mismo no es molesto para mí. Ya vamos a ver a qué se refiere con escribir lo mismo. Y es para vosotros saludable. Ojo a los perros, guardados de los malos obreros, guardados de la mutilación. Creo que en otras traducciones, aquí la palabra mutilación puede ir circuncisión, ¿cierto? Porque se está refiriendo expresamente a eso. O sea, que si nos están hablando de mutilación o circuncisión, ya nos están refiriendo a los judaizantes, ¿cierto? Aquellos que pretendían cambiar la gracia de Cristo por la ley, de los cuales él ya nos había advertido en el capítulo 2. Dice: porque la circuncisión somos nosotros, los que servimos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aquí hay una verdad del Evangelio y de la gracia encerrada en estas palabras, y me explico. Hay dos realidades que conviven dentro de nosotros como seres humanos. Una es el espíritu, el neuma, y otra es el soma, la carne, el cuerpo. ¿Ya? Estas dos realidades que conviven a la par, el apóstol Pablo está prácticamente utilizando de manera análoga carne igual antiguo pacto o ley. O sea,
todo lo que es la ley de Moisés, y espíritu, gracia. Es como si él estuviera diciendo, la ley fue para la carne, la ley es para la carne. Entonces por eso dice, de los malos obreros guardados de la mutilación, porque la circuncisión somos nosotros. ¿Qué quiere decir que la circuncisión somos nosotros? Que la circuncisión que se hace sobre el hombre, que es el sello del pacto de la ley, cuando Dios le dice a Abraham que esta es una ley perpetua a Moisés, que es una ley perpetua para todos, pero que viene desde Abraham, que es lo que hace que se selle el pacto de los judíos. Y para los que no están familiarizados con la circuncisión en cuanto a la ley, uno dice, Dios, ¿por qué les mandaba hacer eso? Y la circuncisión no es como dicen algunos que por higiene o que porque yo no sé qué, eso no tiene nada que ver. La circuncisión en este caso era porque se tenía que hacer un pacto de sangre. Los pactos en el Génesis o en el Antiguo Testamento se hacían al principio cortando la mitad de un animal. Entonces, ¿qué pasaba con esos pactos? Se cortaba el animalito y uno se hacía a un lado de la fracción de ese animal, ¿cierto? Se cortaba la paloma, yo me hacía al lado de la mitad que quedaba de la paloma y el otro pactante se hacía al otro lado. Esa paloma o ese animal que moría era una forma de decir que esto me ocurra si yo incumplo el pacto. Entonces era un pacto de sangre. ¿Cuál es el pacto de sangre? Que eso me acontezca a mí, que mi sangre corra si yo no cumplo. Entonces era como el acta de compromiso, era el sello de compromiso. Recuerden que esto le ocurrió a Abraham. Cuando Abraham cae en un sueño, en un éxtasis, y él hace un pacto con Dios, y pasan las dos partes del animal, pero con una diferencia, que Dios hace un pacto con Abraham de manera no condicional, sino incondicional. Y la forma en que Dios pacta con Abraham de manera incondicional es que Dios le iba a dar a Abraham, iba a ser su descendencia como las estrellas y como la arena del mar, pese a lo que Abraham hiciera. Dios estaba pactando, pero lo hizo en forma humana como ellos pactaban. Es decir, por mí mismo, por mi sangre yo pacto, Dios mismo. Él pactó con su vida y después entregó su vida. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno ya entiende el sacrificio de Cristo, cómo con su vida él paga el pacto y cubre el pecado. Pero entonces, aquí la ley es como que el apóstol Pablo nos está diciendo, si estos que judaizan están nuevamente haciéndonos retroceder a los pactos de la carne, y ese pacto de la carne no tiene ninguna validez espiritual. Ese pacto en la carne, que tiene que ser en esa parte, porque de esa parte viene tu descendencia, entonces por eso es la circuncisión, porque estoy pactando en mi carne, con mi sangre, que mi descendencia te va a seguir. Mi descendencia, todo lo que emane de aquí y en mi simiente es mi descendencia. Pero usted iba a explicar por qué comenzaron a hacer eso en la circuncisión. Por eso mismo. Pero por qué dejaron de hacerlo con los animales y empezaron a hacerlo con el... Porque Dios hizo el pacto precisamente con Abraham, ¿cierto? Con el Abraham y en su descendencia. Entonces a partir de ahí el hombre hace un pacto con Dios en su carne. Y en su carne hay una mutilación. Lo primero para... Exactamente. La circuncisión ya existía, incluso desde las culturas transbabilónicas, desde mucho antes de Abraham, ya existía, pero existía como ritos paganos, etcétera, etcétera, pero no como un pacto de sangre entre Dios y los hombres. Pero ese pacto de sangre no tenía validez para mi salvación. Ese pacto de sangre era un pacto en el que yo me comprometía a cumplir la ley y Dios por su lado me bendecía, pero no en orden a la salvación. Es decir, a mí la circuncisión no me salvaba de absolutamente nada. Entonces él está diciendo, miren, ustedes como iglesia son la circuncisión. ¿Qué quiere decir esa expresión? Ustedes son la circuncisión. Ustedes son un pacto con Dios. Ustedes en sí, Dios ya
tiene un pacto con ustedes y Dios los separó. ¿Y cuál es el sacrificio? La sangre de Cristo, Jesús. Entonces, ojo a los perros, guardados de los malos obreros, guardados de la mutilación. No se dejen judaizar, no dejen que ustedes, siendo la verdadera circuncisión, los de la circuncisión en la carne, los quieran conducir a ustedes a la circuncisión en la carne, porque de lo contrario estarían mancillando la gracia. Dime. ¿A qué se refiere con perros? Perros es una manera, lee de algunas traducciones que digan algo diferente. Ojo a los, todos dicen perros. Sí. Esa gente despreciable y de los malos trabajadores. Perros era una manera despectiva que utilizaban los judíos para hablar de los falsos maestros o de los gentiles o de los que no cumplían la ley. Entonces él está utilizando ese doble rasero para decir los perros a los que llaman perros a los que no lo hacen. ¿Quiénes son los verdaderos perros? Los que no aceptan toda la gracia, ¿no? Esos son los perros, no ustedes. Es como devolverles el mismo rasero que están utilizando en contra de los cristianos. Seguimos. Dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que servimos en el Espíritu de Dios. Entonces, hay dos maneras de servir. Hay una manera carnal y hay una manera espiritual. Los que vivimos bajo la gracia, servimos movidos por el Espíritu Santo. No servimos movidos por leyes, sino por una moción interior que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué utiliza esta expresión? Porque quien sirve en la carne se gloria en sí mismo, en sus capacidades, en sus potencias, en sus facultades humanas, en, miren, sacar pecho y yo hice esto. Es que yo hoy oré por 30.000 personas, era un estadio, y me trasnoché orando por más personas y orando en lenguas como hasta las 5 de la mañana y dormí 1 hora y ya estoy a las 6. ¿Y tú qué hiciste hoy? Yo dormí un ratico, hablé con Dios, hice crochet, hice manualidades. ¿Quién sirvió en la carne y quién sirvió en el espíritu? No lo sabemos, pero ya si yo me estoy comparando con el otro, ya sé más o menos como en qué estuve sirviendo. Cuando me glorío de mí mismo, de mí, de mis capacidades, de mis potencias, soy un siervo de la carne. Cuando yo voy a un lugar por mí, para gloriarme, para echarle en cara a los demás, para incluso sin decirlo, porque uno se puede regocijar en sí mismo sin manifestar nada a los demás. Y yo tan bueno, yo, bien Dios, como te estoy sirviendo, qué bien como soy yo, y no le digo a nadie porque creo que de esa manera entonces no me estoy gloriando, pero te estás gloriando porque estás viviendo en una mentira. Es cuando servís en el Espíritu, ¿vos de qué te vas a gloriar? De Cristo. Y la gloria es de Cristo. Es como estribillo de futbolistas saliendo del camerino cuando meten un gol. ¿Han escuchado? ¿Qué es lo que dicen? Toda la gloria para Él. Es más o menos eso. Pero no hacerlo como un estribillo, como una muletilla, sino de verdad sentir que cuando estoy actuando en el Espíritu, no me sirvo yo, sino que estoy sirviendo a Cristo. Y Cristo en mí se glorifica. Y el premio que voy a tener es de Cristo y no de los hombres. Cuando yo sirvo en la carne, voy a tener premio, porque el servicio, como servicio o no, siempre tiene premio. Cuando tú sirves, cuando tú das, cuando tú donas, cuando tú te entregas, cuando tú das, y todas las dádivas que puedan salir o emanar de ti, tienen un premio, una recompensa y un efecto. Toda dádiva que es una causa va a tener un efecto, una recompensa. Sea en el espíritu o sea en la carne.
las dádivas o las cosas que yo doy en carne y con intención carnal reciben dádivas en la carne. Y por eso hay gente mala que le pasan cosas buenas, porque esa mecánica fluye para el malo y para el bueno, llueve sobre justos y llueve sobre pecadores. La ley de la gravedad funciona para los malos y para los buenos. ¿Se imaginan que toda la gente impía que estuviera sobrevolando la ciudad se caía? Bendito. Para todas esas leyes operan igualmente con el dar y el recibir. Y esa recompensa la podemos tener en la carne. Pero pocos de nosotros buscamos la recompensa en el espíritu. Vamos casi siempre detrás de la recompensa en la carne. Y la recompensa en el espíritu es lo más grande que una persona puede recibir. Por eso es que hay que buscar servir en el espíritu. Y eso es a lo que él está diciendo. Los que servimos en el espíritu. 1, no busco mi propia gloria. 2, estoy pensando en los demás. 3, puedo esperar una recompensa del espíritu, y no está de más y no es malo esperar una recompensa en el espíritu. Y dice, los que servimos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en la carne. ¿Cómo servir en el Espíritu? Ahí está la clave, ahí está el quid, ahí está el punto. Cuando no confío en la carne, más se manifiesta el servicio en el Espíritu. Hombre, es que voy para una reunión y ya me gustaría dar la charla o orar por las personas o tener como una participación más activa o hacerme visible. Ahí ya hay una intención del corazón que está errada. Si tú quieres ser el más visible, sé el más invisible. Para los hombres, pero no para Dios. Podrías orar por todas las sillas y declarar que ahí va a pasar un milagro, y estás sirviendo en el Espíritu. Y mira a ver qué pasa después. Cómo te compensa Dios en el Espíritu. Pero si quieres protagonismo, serás reconocido por los hombres y vas a tener tu recompensa. La gente te va a reconocer y ahí está tu recompensa, pero no recompensa del Espíritu, recompensa de la carne. Lo que haces en la carne, recompensa de la carne tienes. Lo que haces en el Espíritu, recompensa del Espíritu tienes. Aunque yo podría confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, y muy atrevido de su parte, podemos ver. Miren lo que está diciendo Pablo acá. Aunque yo podía confiar en la carne. ¿Quién puede atreverse a decir que puede confiar en la carne? Alguien que tienda al perfeccionismo, a ser muy obsesivo porque todo le salga bien y a ser excesivamente minucioso en que todo lo hace muy bien y procura ese bien desde que se levanta hasta que se acuesta. Parece que tenemos un personaje aquí, que es el apóstol Pablo, que en la carne era una persona que podría ser reconocida. Y dice, aunque yo podría confiar en la carne, aunque, refiriéndose digámoslo así, a todas sus potencias humanas, y dice, y si hay algún otro que crea poder gloriarse en ella, yo más todavía. Se tenía cierta estima, ¿cierto? Se tenía cierta estima. Los espejos le quedaban pequeños. Dice, decía, yo más todavía. Pero ojo, aquí carne, cuando Pablo habla de carne, como estamos hablando en términos de gracia y ley, aquí la carne es la ley, es el cumplimiento de la ley. No es en un hombre que no se equivoca y no peca, sino que es un hombre que cumple la ley a punto y coma, completamente. Dice, circuncidado al 8º día, como la ley dice. Seguramente Pablo era el primogénito, ya que había sido un hombre consagrado al Sanedrín. Pablo se supone, yo creo que era el primero de los hermanos, porque si fue circuncidado al 8º día y los sacerdotes fueron los que lo educaron, los del Sanedrín,
era una persona que estaba destinado literalmente al servicio sacerdotal, aunque no podía ser levita porque era de la tribu de Benjamín. Pero dice, circuncidado el 8º día, de la raza de Israel, es decir, él era de sangre israelita, pura, de la tribu de Benjamín, hijo de la mano derecha significa Benjamín, hebreo nacido de hebreos, o la mano derecha en este caso sería la bendición, hijo de mi diestra. Benjamín es hijo de mi diestra, o sea, la diestra, con la diestra los judíos daban la bendición, ¿cierto? Entonces es un hijo de bendición. ¿Alguien va a poner Benjamín al hijo? De la tribu de Benjamín, hebreo nacido de hebreos. Es decir, no, él está sacando pecho por su origen completamente semita, no adulterado. Y según la ley, fariseo, que ya sabemos quiénes eran los fariseos. Una de las 4 o 5 facciones que predominaban en la Israel contemporánea de nuestro Señor Jesucristo. Fariseos, saduceos, levitas, celotes y esenios. Eran como las facciones que digámoslo así, como que ostentaban el folclore espiritual del Israel de nuestro Señor. Ahora, perdón, ¿me puedo repetir lo que significa Benjamín? Benjamín, hijo de mi diestra, de la mano derecha. Y la mano derecha era con la que ellos daban la bendición, o dan la bendición. Entonces es hijo de la bendición. Benjamín no. Benjamín Jaramillo. Bien. Y por el celo de ella, perseguidor de la iglesia. Entonces él está diciendo, 1, soy fariseo, o sea, mi condición religiosa, la más Estricto. no, sí, es la más estricta, la más escrupulosa del cumplimiento de la ley, la más perfeccionista y los que más sacaban pecho. Fariseos creían en la resurrección de los muertos, diezmaban del diezmo del diezmo, oraban el doble que tenían que orar, meditaban el doble de lo que tenían que meditar, ayunaban el doble de lo que tenían que ayunar. Le ponían carga a la propia ley, se cargaban con lo que ni siquiera Dios les cargaba. Y fuera de eso dice, fui nacido de hebreos. Por todos lados, él era un perfecto judío. Y por el celo de ella, perseguidor de la iglesia. Según la justicia de la ley, irreprensible. La ley es como un termostato, un medidor de temperatura, que te mide qué tan caliente y qué tan tibio o qué tan frío estás para con Dios. Según el termostato con el cual Pablo se medía a sí mismo en su antigua vida como fariseo, siempre estaba en rojito, siempre estaba sobrado el hombre, siempre estaba calentito ahí el termostato. Entonces por eso era irreprensible. ¿Qué quiere decir? Que ese termostato no me va a pitar y me va a decir que estoy frío. No me puede reprender la ley, no me puede decir estás condenado porque yo hago todos los pasos de la ley. Pero dice en el versículo 7: pero cuanto tuve por ventaja, es decir, esa perfección y ese termostato en rojo, lo reputo daño por amor de Cristo. Otras expresiones puede ser lo tomo como basura o como nada, lo juzgo por pérdida, dice la tuya. Lo tengo por algo sin valor. Lo tengo por algo sin valor, esa sí nos la deja toda facilita para leerla en un viaje bien agradable. Entonces, es decir, cómo de lo que él va a sacar pecho, ahora él considera que es completamente absurdo. Cómo lo que le daba sentido a mi vida, ahora pasa a ser algo completamente vacío, inicuo, vano, sin sentido. Cómo lo que te da sentido a tu vida y propósito durante toda tu vida, que te hace como celador de los principios de los judíos,
ante esa nueva secta judía llamada cristianismo que él perseguía, ahora él la estima por nada. Tuvo que pasarle algo que le hiciera ver la realidad de lo que era la ley. Y todos nosotros en un momento de nuestra vida necesitamos que se nos caiga un velo, que se nos rompa ese velo. Y es el velo de lo que es la carne y la vida en la carne, y lo que significa esta vida y lo que Cristo nos ofrece. Y cuando a nosotros se nos rompe ese velo interior, se suscita dentro de nuestros corazones algo que se llama esperanza. La esperanza es el hijo o es el resultado de la ruptura de ese velo. ¿Cuándo nace la esperanza en un creyente? Cuando se da cuenta de que lo que antes esperaba, de lo que antes le brindaba seguridad, ya simplemente le causa o le genera un vacío. Ahí es cuando nace la esperanza de un creyente. Cuando lo que yo vivía antes lo estimo por vacuidad, por vacío, por basura, por algo completamente secundario y terciario, y estoy esperando otra cosa. Nace en mí otra esperanza. Eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Y dice: pero cuanto tuve por ventaja, disculpen que esté repitiendo, pero es para contextualizar, lo reputo daño por amor de Cristo. Y aún todo lo tengo por daño. Pero ¿cómo así? Ahora, ¿a dónde está yendo el apóstol Pablo? No solamente lo que le daba sentido a su vida ya no es nada, sino que todo lo que hay en el mundo lo considera vacío. No hay nada que mueva mi interés, mi pasión, mi espíritu. Todo es todo. Cuando él dice todo aquí, él es muy serio en lo que escribe. Es todo. Ni mi antigua vida y ni siquiera las cosas que tengo por vivir, aun con esta nueva conciencia de esperanza, lo considero como valioso. Pero ¿cuál es la causa? Dice: a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, con S mayúscula, por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por... La palabra dice algo fuerte. Basura. Estiércol. Siquiera no estamos leyendo una Biblia en lenguaje hiperactual. Pero, y lo tengo por estiércol, con tal de gozar a Cristo. Vean esto que nos está diciendo él. Miren, hagamos un alto aquí, porque esto es una palabra de una revelación, de un contenido demasiado fuerte. Fuerte en el sentido en que nos hace reflexionar sobre en qué posición estamos ahora. ¿Recuerdan cuando hablábamos sobre la resurrección? Aquí nos están entregando una revelación el apóstol Pablo, y es que yo puedo vivir una vida unido a Cristo y con experiencia de Cristo. Yo puedo disfrutar de una comunión con Cristo y de una revelación, como que vengan cosas de Él hacia mí, y que en mi oración salgan cosas, vengan cosas, conozca cosas, sepa quién es, sepa quién soy yo, sepa cosas del porvenir, empiece a disfrutar de esa relación con Dios en Cristo, y ese conocimiento de Cristo haga que las preocupaciones de la vida diaria se me vuelvan a mí unas cosas completamente secundarias, y que mi vida tenga otro centro de gravedad. Detengámonos y examinemos un poquitico nuestro corazón, y miren cómo es tan fácil uno caer en el centro de gravedad o en la inercia de la carne poco a poco, y desgravitarnos, la palabra me la acabo de inventar,
de la fuerza, digámoslo así, de gravedad que ejerce Dios sobre nosotros. Y caemos en la inercia de la carne y nos bajamos de la cicla de Dios y empezamos a pedalear en la cicla de la carne otra vez. Y en esos lapsos sufre la carne, que ya conoce algo más agradable que vivir, que es la vida en el espíritu, y sufre el espíritu, que no se llena con la carne. Y entonces estamos en esa dualidad todo el tiempo, en esa dicotomía, en esa puja de carne y espíritu. Y aquí el apóstol Pablo nos está revelando que él vivía, una manera en como él vivía, deleitado y extasiado en la unión que él tenía con Cristo. Y esta no es una unión de que él creía eso y caminaba, no, es que yo creo en eso y que estoy unido a Cristo y soy muy berraco, no. Era una experiencia constante y nutrición que él tenía del mundo real y la realidad espiritual en él. Era una comunión, una conexión con el cielo. Eso es lo que todos debemos perseguir. Y si él se está poniendo a sí mismo como ejemplo, es porque todos estamos llamados a eso. Y miren que las circunstancias bajo las cuales el apóstol está escribiendo todo esto. Un predicador, ya te digo, un predicador que no puede predicar. Pablo era un predicador que no podía predicar, entonces le tocaba predicarle a los guardias que se iban turnando, a los del pretorio. Entonces, como predicador podríamos decir en la carne que Pablo no estaba cumpliendo su propósito o que era un predicador frustrado. Un apóstol encerrado, eso es como tener un caballo de exposición por allá guardadito en una pesebrera. Pues la comparación es... Pero es algo así. Alguien que se tenía que exhibir y mostrar encerrado. Exacto. Pero miren la manera en que está escribiendo él. Ni aun en eso él se sufría, porque había algo muy superior que él tenía, era esa conexión a Cristo de la cual él se podría nutrir día a día, que no lo hacía quejarse de su situación porque no le importaba, porque en esa unión que tenía con Cristo las circunstancias eran circunstancias, y eso lo llevaba a decir cosas tales como todo lo puedo en Cristo, pero uno lo repite. Vívalo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Aunque si lo repites, la palabra no viene sola. Y está bien que lo hagamos. Pero que esa repetición te lleve a vivirlo. O a intentarlo vivir. Bueno, yo quiero descubrir cómo así que Cristo lo fortalece a uno. Cristo, aquí estoy. Y me quiero fortalecer porque soy un pusilánime. Bienvenido. El buscarle sí, porque la puerta está abierta. El cruzar a la puerta de allá sí depende de nosotros. Lo que vaya a pasar en esa puerta, todo depende de él. Pero tú decides cruzar o no. Cuando él dice estoy a la puerta y llamo, tú decides abrirle la puerta o no. Si la abres, él entra. Pero hay como, bueno, tú no has hablado mucho de que no existe una técnica, pues en lo espiritual hay una técnica de 1, 2, 3 para manejar las circunstancias y que te den dificultad. Pero es algo que se ha encaminado, o sea, o Pablo desde el día 1 pudo... Pablo desde el día 1 se conectó, pero no de la misma calidad de la cual está hablando ahora. Su comunión fue creciendo. Claro, porque yo veo mi pasaje que decía, pues no tiene la opinión. Ya cada vez las cosas van Ya menos. un poquito menos, pero también me desacomoda. Oye, ya temprano, Pero no se le desacomoda a una manera que yo otra vez es como, pero sí. pues, la salvación. Yo digo que es que ahora hay más distracción. Sí. Y la distracción es muy peligrosa en el camino de la fe. Y miren lo que dice él: por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por estiércol. O sea que él reconoce que lo que sacrificó, de lo cual tenía para gloriarse, era basura. Lo que él decía, mire, y con lo que él sacaba pecho era como, ya no. Eso es como un equipo de la tercera división que saca pecho y después va y juega en la primera y ya se esconden los hinchas. Dice,
y todo lo tengo por estiércol con tal de gozar a Cristo y ser hallado en Él, en mayúscula, no en posesión de mi justicia de la ley, no en posesión de mi justicia de la ley. ¿Qué quiere decir esta expresión? No en mi propio juicio, ni en el termostato de la ley. Ya no me va a medir a mí la ley. La ley no me va a decir a mí si soy bueno, si soy malo ahora. Sino la justicia que nos viene por la fe de Jesucristo y que procede de Dios por la fe. No me voy a sentir culpable por la ley. Más bien voy a perseguir a Cristo por la fe, para que la ley no me juzgue como un termostato que si estoy frío o caliente, sino que en la unión a Dios y en la unión a Cristo, por la fe, vaya a pasar esto, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en la muerte. Ella está explicando, en esta unión que yo tengo a Él, hasta la muerte me quiero parecer. Hasta en eso estamos unidos, en el martirio. Y él se está refiriendo acá precisamente a que él ya sabía que en esa unión mística que tenía Jesucristo, él iba hacia el martirio, el patíbulo. Verso 11. Por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. No es que la haya alcanzado ya, es decir, que haya logrado la perfección, sino que la sigo por si le doy alcance. Él está explicando el problema de la gracia. ¿Hasta qué punto yo? ¿Hasta qué punto Dios? Entonces él dice, no es que ya la alcancé, pero trabajo como creyendo que ya la alcancé, pero como si dependiera de mí, sabiendo que ya la tengo. Por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no creo haberla aún alcanzado, pero dando al olvido lo que ya queda atrás, la culpa, me lanzo en persecución de lo que tengo delante. Corro hacia la meta, hacia el galardón de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuántos somos perfectos? Esto mismo sintamos. Y si en algo sentís de otra manera, Dios os hará ver eso que os digo. De cualquier modo, donde hayamos llegado, sigamos adelante por los mismos pasos. Está dejando otra perla. Esto que yo estoy revelándoles a ustedes filipenses, sé que algunos van a discrepar y estarán pensando que Pablo está diciendo que la ley no sirve para nada y que tenemos que olvidarnos de ella. Pero Dios se va a encargar de revelarles estas palabras si me están leyendo con juicio, con corazón genuino y abierto a la verdad. El Espíritu que está en ustedes, Dios mismo les va a revelar qué es la gracia y cómo opera la gracia dentro de ustedes y cómo tratar a la ley, para que no se dejen distorsionar su fe de aquellos judaizantes. Es tremendo estas palabras, ¿no? Cuando él utiliza esa palabra, de ser perfectos, él nos está refiriendo a la perfección griega. ¿Ya? La perfección que traduce esta palabra es teleios o telios en griego. La expresión que utilizan los griegos perfecto es completo, pero en el castellano no se utiliza perfecto no se utiliza completo sino perfecto para hablar de algo cuando ya llegó a un término, pero no encontrando una mejor palabra, los traductores ponen perfecto, pero yo pondría la palabra literalmente ahí, completo, los que ya estén completos, es decir, cristianos maduros, porque la palabra perfección para el griego no existía como tal. Los griegos, que fue
el idioma en el que Pablo escribe esta carta, en el griego koineo común, esa palabra perfecto no es la palabra que tiene connotación para la connotación que tiene ahora para nosotros, que es algo que no se equivoca, que Dios es perfecto porque Él no tiene mancha, Él no peca, él todo lo hace perfecto, nunca se equivoca, no erra, es eficaz en todo. Para los griegos, ellos no se preocupaban por si algo era perfecto o no, ellos hablaban algo es completo. Entonces hablaban, cuando un hombre llegue a telios, cuando un niño llegue a telios, es decir, cuando un niño llegue a su estado maduro completo, 30 años de edad, para nuestra época, para la de antes eran más jovencitos. Entonces, cuando llegue a ese telios de edad, cuando ustedes lleguen a esa madurez, ustedes son telios, es decir, ustedes son perfectos, en el sentido castellano. Bueno, estoy dándole muchas vueltas a eso. El caso es que el apóstol Pablo está diciendo cuando sean maduros, ya. Me quedo aquí vagando y disertando de qué es griego y qué no. Bien. Entonces le está hablando a los hermanos maduros en la fe que han de entender la ley y la gracia. Por lo tanto, si él está hablando que los maduros van a entender eso, nosotros tenemos que ser pacientes porque ciertamente nos vamos a encontrar con personas dentro del grupo, de una congregación, dentro de la iglesia, en redes antisociales y todo eso, que hay personas que van a llegar con cosas que uno dice que te pueden sacar un poco y desencajarte. ¿Por qué todavía anda como en eso? O que empiezan a legalizar o a decir, mire, es que yo ayuno 3 veces y es que usted tiene que ayunar. ¿Usted cuánto tiempo lleva con Dios? No, yo llevo caminando con el Señor, llevo 10 años. Ah, pero entonces usted debe ayunar todos los días, debe tener visiones y apariciones todos los días. Bueno, y se imaginan una cantidad de cosas por el tiempo que llevas caminando con Dios. Y es normal que eso ocurra y que estas personas le impongan a los demás su propio rasero de lo que es bueno o lo que es malo. E intenten hacerlo incluso hasta forzadamente y alegando e imponiendo a la fuerza. Eso es una persona claramente que está demostrando una condición de inmadurez en la fe. A este tipo de personas tenemos que tener paciencia y orar por ellos porque pululan y siempre van a existir, porque en algún momento nosotros somos inmaduros en la fe. Y si el maduro que es en la fe no es paciente, entonces vamos a hacer piedra de tropiezo para nuestros hermanos que todavía no comprendan cosas y todavía utilicen muchos o fetiches o como anclas para acercarse a Dios. Es que si yo no tengo esta medallita, yo no oro igual. Es que si yo no hago esto, o si no voy al culto tal día, entonces siento que le estoy fallando a Dios, y una cantidad de cosas y cargas que nos metemos, que es normal que ocurra. Pablo le está hablando a las personas que ya no viven así, y ellos son los que esto lo van a entender y vivir mejor. Y si acaso no, pues pídanle a Dios que Él les va a revelar que lo que les está diciendo es verdad. Versículo 17. Sed hermanos imitadores míos, y atended a los que andan según el modelo que en nosotros tenéis. El modelo que él está hablando y andar como según Pablo, imitadores de Pablo, es en la gracia. Si a Pablo se le reveló la gracia como una revelación sobrenatural para que él le diera a las iglesias y al mundo, entonces imítenlo en eso, porque es lo que es el mensaje que Dios le está dando al mundo. Ya no vivéis en la ley, sino que ahora vives bajo la gracia. Porque son muchos los que andan, de quienes frecuentemente os dije, ese frecuentemente os dije puede ser aquellos judaizantes, y ahora con lágrimas os lo digo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo con lágrimas? Porque él era fariseo de fariseos, judío de judíos, y su propia gente, su propia carne y su propia sangre son los que le están causando esa división dentro de las iglesias. Entonces por eso es que le pesa, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué enemigos de la cruz de Cristo? Porque cuando yo pongo la ley por encima de la gracia, estoy banalizando la acción de la cruz. Cuando yo pongo la ley por encima de la gracia, estoy haciendo vano el sacrificio de Cristo. Porque Cristo precisamente murió para eso, para zanjar esa división del hombre que le tenía que agradar o que le tiene que agradar a Dios. Dice,
El término de esos será la perdición. Su Dios es el vientre, y su gloria en su vergüenza, que tienen el corazón puesto en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo miserable conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Quien tiene esperanza en la ley, su esperanza lo va a llevar a la perdición, porque la ley no te salva. Mas quien pone su esperanza en el Señor, su cuerpo será transformado a la misma imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Ahí está diciendo también como una especie de pullita a aquellos judaizantes, y es que si todas las cosas fueron sometidas a Cristo, Cristo tiene la potestad de decirle a este cuerpo: resucite, levántese, sígame, camine, transfórmese, santifíquese. Él tiene toda esa potestad, sin necesidad de que nosotros hagamos cosas para intentarlo impresionar. Porque hay un principio, y es que nosotros no podemos impresionar a Dios. ¿Cómo impresionar a Dios? Mira, más impresionante. Exacto. ¿Cómo lo va a impresionar? Mira, Dios, hoy pequé menos. ¿Lo puedo alegrar? Mira que Sí. no empieza a ¿Lo puedo alegrar? Sí. Impresionar, no. ¿Lo puedo alegrar? Sí. ¿Lo puedo contristar? Es decir, entristecer, sí. Mira cómo soy de bueno. Mira lo que me merezco. Claro, pero si finalmente Dios también sabe cuando no va a pecar, pues se entristecerá la alma, que igual ya sabe que va a Porque es su creación. Y Él mismo nos dice: no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, lo estamos entristeciendo a Él. Dice cuando se lo mete como al tiempo, que es que ahí entraría como, o sea, él está fuera del tiempo. Habría como una cosa de si sabe que ya como a pecar, él estaba triste antes, ¿me entiendes? Mira, sí, Dios vive simultáneamente nuestra experiencia a través de su Espíritu, nuestra experiencia en simultánea y lo que nosotros seremos. Dios tiene la capacidad de vivir en todos los estados temporales. Lo que tú estás viviendo ahora, pese a que Él ya conoce el resultado final, en simultáneo. Voy a decir una palabra que no se acerca en nada a lo que es, pero para ilustrar, como si fuera un superprocesador cuántico. Pues claro, ya. era empezado por ahí. Que puede estar en todos los niveles al mismo tiempo y experimentarlo todo. Entonces, tu sufrimiento, Él lo experimenta. Y él está experimentando, pues, por así decirlo, lo que me irá a pasar, pues, En todos los niveles. Por eso es que nosotros podemos orar ahora. Por eso es que nosotros tenemos la experiencia de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos la experiencia de Jesucristo. Y por eso él envió un ángel y nos habla, porque él actúa dentro del tiempo, porque son nuestras circunstancias. Y Él se hizo hombre y estuvo bajo las reglas del juego de esta humanidad, de esta su creación, en cuerpo de hombre, y se bajó a sí mismo como Dios y se despojó. Quiere decir que tenemos un Dios completamente partícipe de su creación, de nuestras emociones. Claro que sí. Cuando fue a Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor cuando vio a Jerusalén? Cuando Lázaro también lloró. Cuando Judas con el beso lo vende. Cuando Judas lo vende con el beso. O cuando él decía que hasta cuándo es soportarlos. Él fue partícipe de todas esas emociones y las vivencias humanas, pero en carne propia.
aún sin necesidad, porque como Dios Él lo puede experimentar sin necesidad de esto, pero lo hizo por amor. Es un misterio muy grande que Él nos esclarecerá cuando tengamos más capacidad de realmente ver eso, como dice el apóstol Pablo. Ahora vemos en Efesios, ahora vemos como por un lente empañado, pero cuando lo veamos cara a cara y se nos quite ese velo, se nos quiten esos lentes empañados, vamos a conocer cómo Él nos amó y el por qué hizo todo eso, que vamos a tener una capacidad espiritual para poder discernir algo que hasta ahora se nos vuelve una caricatura muy, muy abstracta, ¿no? Dice: así que, hermanos míos, amadísimos y muy deseados, mi alegría y mi corona, perseverad firmes en el Señor. Mi corona, refiriéndose que para él, el apóstol, el hecho de que los filipenses fueran una comunidad, a pesar de la exhortación de la unidad del Espíritu, una comunidad muy prolija en la gracia y en el conocimiento y en la revelación del Evangelio, ellos para el apóstol eran como su razón de ser. Entonces por eso habla de la corona. Es como la corona, a esta corona se refiere a esa corona de laurel que le daban a los victoriosos en los Juegos Olímpicos. Esa corona de laurel que les regalaban. Entonces, yo ya corrí la batalla por ustedes y cuando yo los veo a ustedes, ustedes son la corona que Dios me da por haber corrido la buena batalla. Perseverad firmes en el Señor, carísimos. Ruego, ¿qué dicen sus Biblias acá? Ajá. ¿Y a quién? Y a Cinti que tener los mismos sentimientos en el Señor. Okay. Nombres griegos de personas que no volvemos a saber nada de ellos en el Evangelio. Estarán en el cielo, pero no sabemos mucho de ellos. Aparecieron en la Biblia. Sí, ahí están. Ahí quedaron grabados. Tener los mismos sentimientos en el Señor. Y a ti también, fiel compañero, te ruego que ayudes a esas que han luchado mucho por el Evangelio, las mujeres. Conmigo y con Clemente y con los demás colaboradores míos. Por allá hay uno, pero fue mucho después, que es Clemente Romano. Y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida. Ustedes han hecho algunas veces la oración en la que mencionan: Señor, escríbenos en el libro de la vida. Ya saben de dónde surge. El libro de la vida es como en el Apocalipsis se habla de este libro. Los judíos también, dentro de sus escritos, hablan del libro el gran libro donde Dios tiene el número de los elegidos, tanto del pueblo de Israel, en este caso sería el número de la iglesia, donde está cada uno de los nombres nuestros, con el que pintan a San Pedro en Condorito. Alegraos siempre en el Señor. De nuevo os digo, alegraos. Vuestra benevolencia sea notoria a todos los hombres. El Señor está próximo. Por nada os inquietéis, sino que en todo tiempo, en la oración y en la plegaria, sean presentadas a Dios vuestras peticiones, acompañadas de acción de gracias. ¿Por qué esta fórmula de la oración? La petición y la acción de gracias todo el tiempo. Porque la acción de gracias no es nada más y nada menos que la confirmación de que yo creo en algo. ¿Yo qué es lo que agradezco? ¿Qué es lo que uno agradece? Lo que recibe. Entonces, cuando yo doy gracias por las peticiones, quiere decir: Señor, ya sé que lo recibí. Es un acto de fe verbalizado. Entonces es una fórmula que Él nos está utilizando, donde nos muestra cómo se utiliza la fe. La acción de gracias no es mecánica. Que esas gracias sean acompañadas de que tú tienes fe. Y ahí hay una buena oración. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento o sobrepasa, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, atended a cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de puro, de amable, de laudable, de virtuoso, de digno de alabanza. A esto estad atentos y practicad
lo que habéis aprendido y recibido y habéis oído y visto en mí, y el Dios de la paz será con vosotros. Hay dos cosas, dos caminos. Uno, las actividades que se hacen en mi mundo que nos llevan a hacer todo lo contrario a lo que el apóstol nos está enseñando, y tenemos una cantidad aquí de sinónimos: el virtuoso, dignos, puros, loables, venerables, etcétera, etcétera. Busquemos dentro de nuestra vida ese tipo de cosas, conversaciones donde se hablen de cosas que tengan esas características, personas que hablen de ese tipo de cosas que tengan esas características. Busquemos actividades donde vamos a participar en medio de ese tipo de cosas, o que podamos expresarnos de esa manera. Veamos cosas en la televisión que tengan ese tipo de cosas o que nos motiven ese tipo de cosas. Busquemos todo lo que nos ancle allá, porque eso es lo que recibimos. Uno no solo es lo que se alimenta, uno es lo que ve, uno es lo que escucha, uno es todo ese tipo de cosas. Todo lo que entra a nosotros trabaja dentro de nosotros. Todo lo que el ser humano reciba, nosotros somos como decodificadores, como esos decodificadores de televisión. Todo lo que entra acá, sea que yo lo filtre o lo vea rápido o lo escuche rápido, todo eso entra y eso se procesa y tiene que salir de alguna manera. Y en la medida en que yo me nutra visual, auditiva, de todas las formas posibles, de lo bueno, entonces mi vida va a manifestar cosas buenas. Y si aún así, o a pesar de eso, también estoy unido a Cristo, pues entonces, dice él, y el Dios de la paz será con vosotros. Y el Dios de la paz será con vosotros, porque han recibido buen alimento, no solo espiritual, sino también en el mundo han procurado un buen alimento. Y en eso sí es bueno que nos detengamos y meditemos un poco sobre lo que está entrando a nuestros oídos, lo que está entrando a nuestros ojos, a nuestros sentidos, cómo estamos percibiendo o qué estamos percibiendo. Escucho mucho personas que se quejan de lo que les pasa, pero cuando les preguntas, bueno, ¿y con quiénes estás andando? Con este tipo de personas en este tipo de lugares. Bueno, no te quejes de lo que te está pasando, porque es con quienes estás andando y es el resultado. Luego lo que te va a pasar es el resultado de con quién estás andando. Entonces, busca otro tipo de interacciones y vas a encontrar paz en tu corazón. No le culpes a que Dios no tiene cuidado de ti o a las personas de que tú eliges nutrirte de eso. Si yo me nutro de cosas malas, cosas descompuestas, voy a tener una indigestión. Si me nutro de cosas buenas, voy a tener una digestión sana. Igual es con el mundo. Solo nos preocupamos de lo que entra por la boca, pero a veces no nos preocupamos de lo que entra en nuestros oídos. De ciertos grupitos es mejor alejarse. De personas, no, es que yo los quiero mucho por decencia, por compromiso, son amistades, me da pena decirle que no. Pero si estamos delante de Dios, y si tú sabes, digámoslo así, que tienes la experiencia de ver que Cristo está caminando contigo visiblemente, tú lo llevarías a Él allá, te irías con Él, vamos, que me van a invitar a una fiesta de unos amigos y estamos allá y hacen y hablan de este tipo de cosas. Vamos, Jesús, que allá vamos a pasar muy bueno, Señor. Lo último que se te va a ocurrir es ir allá. Pero así somos, es decir, si voy con esa intención es válido, pero puede pasar. Jesús predicó en los lugares donde no se esperaba que Él estuviera. ¿Sí? Pero no va y ya de parte de ellos no. Sin embargo, estamos hablando cuando es un propósito, una misión de vida. Cuando simplemente es voy a ver que eso vaya a pasar, no, pero si es mi propósito de vida ir. La cosa es que la gente rechaza a Jesús, entonces si vas con Jesús no van a ir. Pero también digo que yo también estar ya transformado Claro. para que se pase, para que pueda llamar esos espacios, porque muchas veces no estoy transformado del todo y voy a esos espacios y los tengo que caer. Exactamente. Por eso es tan importante la sintonía con Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él estaba ya metido con todos esos
que se encuentra, que va uno en un ejército, vaya al ejército, a un cuartel, a la cuarta brigada, a la octava brigada, y va a una conversación de esos soldados cuando están allá en los camarotes, a ver, ¿de qué hablarán? ¿Cierto? Del Espíritu Del servicio a la patria. Y el apóstol Pablo estaba ya en medio de un cuartel, le tocaba escuchar de todo, pero Dios lo tenía a él como pilar, ya. Que eso nos ocurra, sí, pero que nos nutramos de lo bueno. No podemos usar eso como excusa. Porque yo tuve un amigo hace algún tiempo que era predicador de discotecas Y se quedó en la discoteca. Ahora la yo creo que las discotecas y todo ese tipo de lugares terminaron fue como predicándole a él. Alegraos siempre en el Señor, de nuevo os digo alegraos. Vuestra benevolencia sea notoria a los hombres. Recuerden eso. Capítulo 10, versículo 10, perdón. Grande fue mi gozo en el Señor desde que vi que habéis reavivado vuestro afecto por mí. Es decir, cuando les llevó a esta persona que le dieron consuelo en medio de la cárcel. En verdad sentíais afecto, pero no teníais oportunidad de manifestarlo. Y no es por mi necesidad por lo que os digo esto, pues sé muy bien contentarme con lo que tengo. Sé pasar necesidad y sé vivir en la abundancia. A todo y por todo estoy bien enseñado. Qué bueno uno poder decir eso. A la tortura y al hambre, a abundar y a carecer. ¿Quién puede decir eso hoy? Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y en todo ya estoy enseñado. Versículo 13. Pongámosle sería hasta clase así no podemos. Algunos se sintieron aludidos, Sí, pero sí, bueno, sí. no sea para la gracia de Dios. Y miren esto, versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Pero esa versión está mejor. No. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Es que fuerza implica como mucho esfuerzo, en cambio confortar es como él me conforta. En él me basto, en él me glorío, en él me regocijo. Las circunstancias son simples circunstancias, porque mi consuelo no está en que la circunstancia cambie, sino en que él no cambia conmigo y yo me complazco en él. Ay, Pablo, ese es el primer aprendizaje peso de un cristiano, que no sea cristiano no le pase nada. Es que si le pasa no le importa, porque su esperanza está puesta en Jesús. Es que si le pasa es donde encuentro el consuelo, en que cambie la circunstancia o en él. Miren que esto acá tiene mucho contenido. Este pasaje lo he citado, lo cito y lo seguiré citando, y aún lo haré ahora. El hombre joven que llegó y se le acercó a nuestro Señor y le dijo: yo cumplo todos los mandamientos, yo los cumplo todos, Señor. Entonces le dijo: bueno, deja todo, ven y sígueme. Y el hombre se fue, aburrido, cabizbajo. Señor, pero ¿por qué se fue si él cumplía todo? Porque era rico. Es decir, cuando dice que era rico, no es que los ricos sea más difícil. Lo que él le dijo es que su riqueza no era yo, por eso no vino acá. Su riqueza eran sus riquezas. Tenía otro Dios fuera de mí. Ese era su Dios, y se fue con ese Dios, y tenía al Dios de Israel cara a cara, y me abandonó. No se puede servir a dos señores. O sirves a uno, o te sirves a ti mismo, o sirves al Dios de los ejércitos, al Dios de las alturas. Esto es muy tremendo. Esta palabra es para masticar, para meditar, para confrontarme y decir: yo cómo estoy viviendo, en qué me estoy gozando yo. Y aquí ese es nuestro termostato. Aquí nosotros vamos a poder decir cuál es mi centro de gravedad. El mundo, ¿cierto?
Y si me falta esto, pues entonces voy a leer, voy a releer y voy a pedirle al Espíritu Santo, yo quiero vivir como el apóstol Pablo vivía, yo quiero decir que todo lo puedo en ti porque tú me confortas. Yo quiero poder decir eso no para repetirlo, sino porque así vivo. Sin embargo, habéis hecho bien tomando por parte en mis tribulaciones. Dice, a pesar de que ustedes saben que yo me aguanto, ustedes se apiadaron de mí e hicieron bien, porque no se pueden renunciar a su naturaleza. Y él no es soberbio, y es que saber recibir es humildad. A veces el no saber recibir es soberbia. Verso 15. Bien sabéis vosotros, filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, con ninguna iglesia tuve cuenta de dado y recibido. Es decir, que él mismo se pagaba todas sus correrías haciendo carpas, sino con vosotros, porque estando en Tesalónica, más de una vez me enviasteis con que atender a mi necesidad. No es que yo busque dádivas, sino que busco fruto que produzca interés en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con este pasaje? Lo que ustedes hicieron por mí, no lo hicieron solo por mí, aunque gracias por eso, lo hicieron por ustedes. Porque hay una cuenta, como si fuera un CDT espiritual, donde Dios toma en cuenta todo lo que se hace por alguien de su iglesia, por un hermano aquí somos todos, por alguien de su iglesia. Todo lo que tú haces es como si estás depositando una cuenta allá, no en la carne, sino en el espíritu. No es que yo busque dádivas, sino que busco fruto que produzca interés en vuestra cuenta. Tengo ya de todo, vivo en abundancia y estoy al colmo, o sea, estoy lleno, después que recibí de Epafrodito lo que de vosotros me trajo. Olor de suavidad, hostia acepta a Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con eso? Que lo que hicieron por mí, lo hicieron por ustedes. Y eso que hicieron por mí, Dios se los ha tenido en cuenta a ustedes y se los tendrá en cuenta. Se los garantizo en el Espíritu que lo que han hecho por mí, no esperen, no pregunten cuánto, no pregunten en qué, pero tienen un fondo que Dios va a desatar en el cielo para su bendición. Eso es tal cual lo que él está diciendo. Mi Dios colmará todas vuestras necesidades, mi Dios colmará todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria. ¿Recuerdan lo que decía nuestro Señor? Quien ha hecho algo por estos pequeños, o que hace algo por estos pequeños, lo hace ¿por quién? Por mí. Entonces, como lo hizo por mí, según sus riquezas en gloria, Dios va a compensar en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y él hace como toda su despedida formal, ¿cierto? Que frecuentan todas las cartas. Miren que aquí nos han enseñado cosas muy profundas que de pronto no nos hemos detenido lo suficiente para que cada uno medite en su casa cuando lea estas escrituras. 1. La unidad en el Espíritu, no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de mi casa como iglesia. 2. La fe en la oración, unidad en el Espíritu. 2. Fe en la oración. ¿Cómo sé yo la fe en la oración? Con la acción de gracias, porque agradezco yo lo que ya he obtenido. 4. La gracia y la fe, el servir en el Espíritu y el servir en la carne. ¿Qué es servir en el Espíritu y qué es servir en la carne? 5. Lo que entra en nuestro cuerpo, oídos, a todos nuestros sentidos. ¿Cómo nosotros filtramos de qué nos estamos nutriendo? Procurar buscar un alimento, no solamente de alimento físico, sino también de lo que vemos y de lo que escuchamos. Y por último, el ver a mi hermano como un CDT en el Espíritu, como que al servir a mi hermano me sirvo yo en las gracias de Cristo Jesús.
y de él voy a recoger. Verso 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Vuelve y repite la fórmula santos, porque se supone que santo es la palabra santo, y para los que no están muy familiarizados con el término santo en las escrituras, es aquel que es diseccionado del mundo para Dios, el que Dios aparta para sí. Eso es un santo. Aquí no le está hablando a gente que ha alcanzado el estado de perfección y tiene el efluvio luminoso en aquí, o la tonsura franciscana, y esté mirando hacia el infinito con cara de que no ha cometido ningún pecado. Aquí está refiriendo a todo aquel que ha sido separado para Dios y camina en la gracia. O sea que es mucho mejor esa expresión santo, porque uno se siente más identificado con este tipo de santos. Los santos que se equivocaban, que peleaban, que no estaban en unidad de espíritu, pero que aún así eran santos porque Dios los había apartado para él. Una cosa es el ser santos en Cristo, otra cosa es la santificación, que es un proceso por el que todos vamos pasando. Vas a ver lo que vos decías ahora de ver al hermano como A Jesús. sete, pues, Sí. ¿cierto? Sería válido entonces yo pensar que voy a servirle a los demás porque sé, pues con el interés de ganar cosas en el cielo. Sí, Sí, en el cielo. pero servir en el espíritu, porque es que al servir en el espíritu no tienes tiempo de pensar en ti, sino perderte en el otro, pero sabiendo que muriendo en ti estás viviendo en el reino y ganando para el reino, sembrando en el reino. Mejor dicho, eso es una especie de ambición espiritual. Ajá. Pero la palabra ambición queda corta, pero es bonita, que era lo que el apóstol Pablo quería y lo que todos, el de voy a hacerlo bien, voy a hacer esto y voy a acumular riquezas. Cuando Jesús decía, acumulen riquezas en el reino, no aquí donde el orín y la polilla se los comen, en el reino. ¿Y cómo se acumula riqueza en el reino? Así. Y ahí es cuando nosotros servimos con amor, y cuando lo hago con amor no pienso en otra cosa más Que en el servicio per se. Hágalo por el otro. Pero eso sí Dios les dice, hombre, les voy a decir algo, cuando ustedes lo hacen, aquí en el cielo hay una cuenta. Más bien como no estar preocupado de la cuenta, sino dejar la cuenta en las manos de Dios. Mira que esta mañana fuimos con Meli y con Nati a la cárcel de La Ceja. Y cuando Meli se subió al carro, nos llevó como una promesita. La que Meli me entregó a mí decía, háganlo todo como para el Señor. Y yo le dije, bueno, no lo puse. La de carro. Bueno, ahí está. Ahí quedó. A mí sí, ahí la puse. Entonces yo, la verdad, como que no le paré muchas bolas. Ya cuando llegamos y estábamos adentro con todos los reclusos. Es hacerlo todo como para el Señor, es servir en el espíritu. Ajá. Y cuando estábamos adentro con todos los reclusos, Dios me empezó a hacer caer en cuenta de algo. A uno muchas veces se le va volviendo como monotonía el servicio. Y ya como que empezás a hacer las cosas porque es lo que está bien hecho delante de Dios. Y como que son puertas que Dios abre y vas y haces. ¿Sí? Pero en ese momento Dios me trae a la cabeza porque estuve enfermo y me diste de comer, porque, no sé, tuve frío y me diste abrigo, y en ese caso es como porque estuve preso y me visitaste. Y de cierta forma lo que me llevó en ese momento Dios fue a verlo a Él en cada una de esas personas y la necesidad que esas personas tenían. Entonces como que se volteó todo y empezó a cobrar mucho sentido lo que Melissa incluso me había entregado en la mañana. Y yo pienso que es exactamente lo mismo. A veces nosotros estamos más preocupados por la añadidura que por buscar el reino de los cielos, cuando la añadidura depende de Dios. Entonces por ese motivo pienso yo que es mejor dejar en manos de Dios la cuenta y estar nosotros enfocados en entregar ese amor al prójimo que tanto lo necesita. Es cierto, es mejor dejarse sorprender porque Dios hará llover esa cuenta en el momento perfecto. Exacto. Para sorprendernos que estar reclamando la cuenta. Termino ya con esta carta diciendo aquí lo que dice el apóstol Pablo: saludan los hermanos que están conmigo, os saludan todos los santos y principalmente los de la casa del César, Roma. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Miren que dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Tremendo. Y así terminamos a las 9:30 exactamente la carta de los Filipenses. Mediten mucho en esta carta, vuelvan y lean la carta con todo lo que ya hemos leído y escudriñado, y van a encontrar muchas más riquezas de los que a veces uno de un vuelo de pájaro la lee, porque ya la hemos meditado y todo eso, y cuando tú lo hagas
vas a saber más de lo que sabes ahora. Y si la lees una tercera vez, vas a saber más de lo que sé yo, porque vas a saber lo que sé yo, más lo que sabes tú y lo que interpretes, más lo que sé yo, lo que sabes tú, y la tercera y la cuarta vez. Entonces siempre vas a saber más. Además de sacar que hay muchas muletillas de cristiano. Que no lo sean más. Exacto, que sacarlas de ahí es como ellos, no sé. Es una experiencia. Bueno, vamos a... ¿Qué sigue, Pablo? ¿Qué libro? Buena pregunta. Tenía pensado Ezequiel, ¿cierto? Creo que ya lo leímos, ¿no? No. Tenía pensado Ezequiel, pero va a ser muy similar como Judas, Pedro. Sí, al que estamos entendiendo, pero ya veremos cuál. El Evangelio de Juan puede ser, pero nos detendríamos mucho. Pues si quieren, puede ser el de Juan. Estamos empezando el Hace año. mucho rato que no vimos el evangelio, me lo tocó el evangelio, pues. Con rabia, pues. No, yo nunca vi el evangelio. Vimos Puede uno ser. hace 4 años que era el de Mateo, y llegué yo. Hace tanto tiempo. Bueno, vamos entonces vamos a orar y vamos a seguir un poco con el Nuevo Testamento entonces antes de retornar, aunque me gustaría irme por un libro también histórico como Sí. Reyes o Crónicas. Pero respetando así El orden. de nuevo, viejo, sí. Sí, pero para eso necesito que estemos como muy frecuentes los que estamos ahora, porque muchas veces si alguien llega mientras estamos estudiando Crónicas se va porque ya están en mucha historia y mucha cosa y eso carga mucho. Entonces eso a veces me hace dudar si seguir con un libro histórico que es tan denso, donde eso creo que nos va a tocar hasta conseguir videobin y todo para los mapas, porque todo el tiempo están hablando de ese tipo de cosas. Señor, gracias por tu amor, por tu presencia. Padre, queremos de verdad disfrutarte, vivirte, aprender la vida en el Espíritu, poder decir con toda certeza y no como una muleta ni como acto mecánico o acto reflejo porque aprendimos y ya, que el vivir para nosotros eres tú. ¿Quién está tan unido a ti para poder afirmar que el vivir eres tú? Queremos esa unión, Señor. A cada uno de los que estamos escuchando hoy, aquí y los que están por el computador o el celular, ayúdanos a no quejarnos tanto de las circunstancias y a echarle la culpa a las circunstancias. Porque quien se queja de algo es porque su esperanza está en ese algo. Mas quien en ti se regocija es porque ha superado, Señor, y ha encontrado algo más grande que ni siquiera motiva una queja alguna de las circunstancias. Señor, ayúdanos a retenerte como un tesoro y que la inercia del mundo no nos agobie tanto como para renegar de ti. Que lo subsidiario, que lo secundario no nos genere la ilusión de que es más valioso que lo principal, que lo primario, que lo valioso, que el tesoro. No permitas eso en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. No se durmieron, qué bien.